Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos acá de vuelta con una nueva edición del Búnker. Bueno, ahora vamos a continuar, no continuar, sino vamos a tocar el tema que proseguir el capítulo les había comentado. Bueno, en sí viene como un derivado de Eratóstenes y el descubrimiento que hizo de la circunferencia de la Tierra. Bueno, está relacionado. Claro, está relacionado. Y eso abre una puerta, obviamente, a una nueva curiosidad a las personas. Ya al saber cuál era más o menos la circunferencia de la Tierra, ya se podían empezar a imaginar que realmente no conocían casi nada. Porque obviamente ellos solo estaban metidos ahí en su porcioncita de tierra. Claro, en Alejandría, que era su porción chiquita y según ellos eso era el mundo, ¿no? Claro. Pero se dieron cuenta, gracias al descubrimiento de Eratóstenes, de que realmente el mundo tenía muchísima más extensión de lo que ellos, me imagino, alguna vez se habrán imaginado. Y eso también nos hacía como que una reflexión o un paralelo sobre la situación actual que nosotros tenemos en cuanto al universo, ¿no? Nosotros estamos viviendo en nuestro mundo y desde acá es desde donde intentamos proyectar todo lo que conocemos del universo. Exacto. Perdón, haciendo un paréntesis, por eso yo creo que la ecuación de Drake es lo más parecido a esto que hizo Eratóstenes. ¿Qué es eso? La ecuación de Drake es hacer un cálculo estadístico de según cuántos planetas podrían haber, que podrían albergar vida, y según eso tener el número de civilizaciones que podrían haberse desarrollado y que podríamos llegar a tener un eventual contacto. O sea, me parece que es lo más parecido, que nos abre los ojos a que la matemática pura te dice de que hay vida extraterrestre. Claro, o sea, la estadística exacto, te dice la estadística, que la hay. matemática te dice no puede ser el único. Es claro. Matemáticamente improbable. Sí, puede ir muy relacionado a eso. Es algo que puede, como dices, hacer como una comparación. Una comparación tal vez más en un sentido de reflexión, porque en un sentido práctico no sé cuánto pueda aportar eso a la exploración espacial como tal. Ah, claro, o sea, como dices, sí, como a nivel reflexivo, porque después como búsqueda de vida extraterrestre solo te da un panorama. Claro, solo nos da una idea, una directriz, digamos. Claro, una idea más, mientras que lo de Eratóstenes obviamente él no lo podía comprobar al 100%, pero sí ya era aplicable. Algo mucho más firme, ¿no? Algo más aplicable, como dices. Algo de hecho que ha dado curso a de que muchos aventureros hayan emprendido nuevos viajes, nuevas exploraciones, nuevas aventuras en busca de saber qué hay más allá de lo que se conocía, de tu realidad percibida. Claro, de que básicamente eso era, o sea, el territorio donde está Alejandría, la parte tal vez sur de Europa y todo lo que es el continente de África, ¿no? Que era lo más conocido. Después la parte de la India, que también, bueno, en aquel entonces no sé si se habrá conocido. Ahí sí que tengo la duda. ¿La India? Sí. Sí, de hecho, todo Francia, que es Europa, claro, África y Asia, ya como sí. que está conectado, entonces hay cierta Claro, históricamente noción. está conectado, ¿no? Ahora, Entonces, claro, exactamente. Históricamente y geográficamente también. Pero yo creo que no había una noción real del tamaño de todo ese continente. O sea, sí. Obviamente habían mapas ya en esa época, había la cartografía, no estoy diciendo que no había. Pero los mapas normalmente fallaban mucho, porque obviamente lo hacían diferentes personas. Una persona que haga solo todo un mapa era muy complicado. Había gente que se dedicaba toda su vida a solo una región, imagínate. Entonces, hacer un mapa coherente, real de todo era muy difícil. Pero esto ya te daba una idea más o menos para unificar todos los mapas. O sea, era una directriz que unificaba toda la cartografía de su época. Por eso es increíble eso, ese desarrollo de haber encontrado la circunferencia de la Tierra de Eratóstenes. Sí. Ahora, bueno, esto, como decía, daba paso ya obviamente mucho tiempo después a que exploraciones y aventuras como tal por intentar descubrir qué había más allá tengan mucha más idea de lo que pasaba. Y uno de estos exploradores que se basaron en el descubrimiento de Eratóstenes es nada más y nada menos que Cristóbal Colón. De hecho, Colón era un digamos, un nacido lector de libros de antiguos geógrafos, donde estaba obviamente Eratóstenes, ¿no? Entonces, en estos libros, él lo que intentaba era encontrar
creo que siempre, desde siempre en su cabeza estaba la idea que tenía de llegar a las Indias, ¿no? Pero no por la ruta comercial que ya se conocía, sino dando la vuelta por la ruta lado opuesta, digamos, ¿no? Por decirlo de esa forma. Entonces, buscando esa información, buscando cómo podía lograr hacer eso, lo que él llamaba la empresa de las Indias es de que él era un nacido lector de estos geógrafos antiguos. Y de hecho, aquí hay un dato que me parece igual súper interesante, que quería darlo como curiosidad, pero ya que vaya, porque me parece que es muy, muy complementario a todo lo que se está hablando. Él se da cuenta de que para que la empresa de las Indias fuera posible, el tamaño de la Tierra debería ser menor. O sea, debería ser el diámetro del planeta debería ser un poco más reducido, ¿no? Más pequeño. Porque si no, las naves y las tripulaciones era poco probable que vayan a sobrevivir el viaje. Que puedan llevar la comida y todo lo necesario para un viaje tan largo, digamos. Exactamente, provisiones, todo eso, porque también hay que contar agua, porque obviamente no podían tomar agua del mar. Entonces era todo el tema de agua, comida, todo eso. No iba a aguantar si se consideraban las dimensiones que Eratóstenes había calculado. Y de hecho, esto es igual 100% comprobado, de que los cálculos que hizo Colón, con los que respaldó esta su empresa de las Indias ante el reino de España, han sido manipulados, o sea, no son correctos. Colón los hizo trampa, digamos, con esos cálculos. Y esto ha sido, como les dije, 100% comprobado por la Universidad de Salamanca, que ellos han estudiado bien todos los cálculos, toda la documentación que han encontrado sobre esto. Y habían pruebas claras de que Colón había modificado muchos datos. De hecho, dentro de toda la literatura que él había consultado, obviamente después de Eratóstenes me imagino que han habido muchos más que han seguido estudiando, profundizando sobre el tema. Y dentro de todo eso, Colón ha utilizado el dato de la menor circunferencia posible de la Tierra, como para para no justificar, se vea, digamos, para decir que se podía. Claro. Porque si realmente manejaba los datos reales, le iban a decir no, iba a ser, exacto, le iban a rechazar, iba a decir no es, o sea, es imposible, entonces claro. No. Ahora, aparte de eso, también como que exageró varias cifras, y por lo que entiendo, dentro de estas exageraciones, como que inmiscuyó la extensión de Asia hacia el lado de España, o sea, como que lo hacía ver más cerca de lo que realmente está. Claro, es justo lo que les decía, había muchos mapas inexactos. Claro, eran totalmente inexactos. Pero yo creo que más allá de inexactos, él manipula las cifras. Sí, o sea, como decir una mentira para lograr un objetivo superior. Exactamente. Sobre mapas inexactos. Sobre mapas inexactos. Bueno, es que habían varios mapas, y eso obviamente hacía que muchos sean inexactos, y él tomaba los mapas o la información que más le convenía para ese momento. Claro. Ahora, de hecho, o sea, lo que hace Colón es algo muy, muy fregado, porque de no haber sido que en medio del camino se encontró con América, el tipo hubiera tronado. Claro, hubiera fracasado. Toda la tripulación hubiera muerto, sí. Todos o casi todos. Y esto ya se empieza a conectar mucho con lo que les dije en el anterior episodio. De perderte en medio del mar. Claro, y es eso como un poco como desconectarte en el espacio. Claro, como en Interestelar. Bueno, spoiler alert para los que no han visto Interestelar, véanla, no sé si escuchan este programa porque no la han visto hasta ahora, pero bueno. Sí, es brutal. Cuando van al planeta del Dr. Mann, creo que es, o de Matt Damon, para variar, para rescatar a Matt Damon, y el tipo está ahí solo, en el planeta, y no tiene forma de volver, está varado ahí, esperando morir. Claro, y quedarte así en el medio del océano, me imagino que debe ser algo similar, es una sensación similar, claro. ¿no? Un lugar donde no puedes conseguir alimentos, provisiones en general, y no sabes como que dónde empieza y dónde es el acaba. desierto más grande del mundo, ¿no? Claro, el océano desierto, vale, desierto, el término no sé. Es una especie de desierto. Es una especie de desierto. Pero bueno. Perdón, pero viéndolo desde ese punto de vista, las carabelas serían una especie de Voyager. Haciendo un paralelismo. O sea, totalmente. lo mandas
a ver si encuentra algo. Claro. Pero tripulados, sí, Claro, porque no hay de tripulado, otra. Exactamente, porque no había tripulados porque no inteligencia, podía ser claro. manejado A distancia, remotamente. Y esas comparaciones son las que me encantan, las que hicimos también en el anterior episodio, como el descubrimiento de un nuevo mundo se asemeja tanto ahora con el descubrimiento de o la expedición del espacio. Como dices, exactamente, las carabelas pueden hacer una similitud con lo que son los Voyager, ¿no? las sondas, claro. Las sondas exploradoras, para ver qué hay más allá, para descubrir con qué nos encontramos. Si nos encontramos con amigos, con enemigos, con la aniquilación total de la Tierra, con la oportunidad más grande de la especie. Claro. O sea, son cosas que empiezan a ser situaciones paralelas que realmente a mí me encantan, me hacen volar un poco la cabeza. Pero bueno, decíamos de que si no hubiera sido América, Colón hubiera fracasado estrepitosamente. Y eso, de hecho, también les decía de que está relacionado con la historia de Fernando de Magallanes, que en realidad es la verdadera historia que quería contarles hoy día. Ahora, bueno, ya todos sabemos un poco la historia de Colón, de que en realidad él quería llegar a la India, llega a América, y ya sabemos todo lo que pasa, y vuelve y todo, ¿no? O sea, al final no termina, no logra concretar el objetivo que tenía de la empresa de las Indias, que era llegar a las Indias. Claro. Tipo, llega a América y eso ya creo que ya era demasiado descubrimiento como para no darle importancia y realmente lanzarte por las Indias. Y continuar hacia las Indias. Continuar hacia las Indias. Lo que pasa después es de que Fernando de Magallanes vuelve a retomar el proyecto de la empresa de las Indias. Nuevamente lo que él quería era llegar a esa región que Colón quería llegar, que era la isla de las Especias. ¿Y esto por qué? Porque esta isla de las Especias, que está en Indonesia, era un lugar, o sea, no es que no se lo conocía, de hecho ya había una ruta comercial entre España y Portugal hacia estas islas, pero lo que Fernando de Magallanes quería era encontrar, yendo por el sentido opuesto, una nueva ruta, de la que podría tal vez hacerse, en este caso Portugal, dueño completo de esa ruta, porque la otra ruta la compartía con España. Entonces la idea era descubrir y hacerse de esta nueva ruta. Esto obviamente, si se dan cuenta, siempre con objetivos, se podría decir, no se puede decir, de hecho son objetivos comerciales, ¿no? Claro. Objetivos de poder tener más poder. Más dinero. Más poder para el reino, para el imperio. Recursos. Más recursos como tal para el reinado, ¿no? Que en este caso era Portugal. Y es así como Magallanes emprende nuevamente esta empresa por llegar a las Islas de las Especias, que al final termina convirtiéndose en la primera vuelta al mundo en general. Es la primera expedición que logra realmente dar una vuelta completa a la circunferencia de la Tierra. Wow. Y aquí aparece otro personaje que es Elcano, el apellido Elcano. Ah, él no es Elcano. Cano. El apellido Elcano. Y se vuelve también otro protagonista que ya les voy a ir contando en la historia. Pero en general, para que ya vayan teniendo una idea de lo que va esto, la historia trata sobre la tripulación o el viaje, la misión de Fernando de Magallanes y Elcano, que esto ocurrió ya hace más de 500 años, en la que solo sobrevivieron 18 de los 250 tripulantes que salieron en Wow, un inicio. menos del 10%. Menos del 10%. Y lo que yo no sabía, y de hecho esto creo que en la historia no lo cuentan, es que Fernando de Magallanes no estaba dentro de esos 18. O sea, se podría decir de que Fernando de Magallanes no es, como se cree, el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Falleció antes. Falleció en el camino. Pero a ver, Wow. vamos por partes. Esta tripulación... Qué mérito no estar dentro de esos 18, o sea, salir tantos, darle la vuelta al mundo, hacer un viaje tan avanzado para su época y tan atrevido, y llegar vivo, tan peligroso, no sé, me parece loco. Mucha cosa. Pero bueno, esta tripulación sale un 20 de septiembre de 1519. Era una flota compuesta por 5 naves en la que estaban 250 hombres, repartidos en las 5 naves con provisiones y todo. Ellos salen del puerto de Sanlúcar, en el sur de España, con la primera
idea de cruzar el Atlántico para llegar hasta Sudamérica, o lo que en ese entonces se conocía como América, ¿no? El punto es de que ni Magallanes ni ninguno de los hombres de esta tripulación tenían obviamente la idea de la magnitud del proyecto al que se estaban enfrentando, y tampoco tenían menos, de hecho, la idea de cómo iban a cambiar el curso en sí de la las historia. consecuencias. Claro, las consecuencias que iba a tener, no las consecuencias fatídicas en este No, caso, no, sino sino para las consecuencias para la historia, para Exacto. la humanidad misma. Lo que no sabían era de que este viaje iba a ser prácticamente un infierno de enfermedades, de hambre, de violencia, de muerte, de mil cosas, ¿no? Esta tripulación, que salió con 250 tripulantes del sur de Europa, pasa el Atlántico, llega al sur de América, pero lo que pasa es de que no lograban encontrar, y esto me parece igual súper loco, por el sur de América, o sea, llegan como que a un punto en el que no encuentran por dónde pasar hacia el Océano Pacífico. Claro. Bueno, esas veces no se llamaba Océano Pacífico, ¿no? Era un mar. De hecho, Fernando de Magallanes es el que le bautiza al Océano Pacífico como Océano Pacífico. Ah, sí. Antes no, obviamente, lógicamente no tenía ningún nombre. Claro, porque nadie lo había navegado nunca. Claro, nadie lo De había ese lado navegado. del mundo. Desconocido. Claro, Totalmente. De ese lado del mundo al menos. Ya, entonces ellos pasan del océano, perdón, llegan al, claro, del Océano Atlántico, cruzan el Océano Atlántico. el Océano Atlántico, llegan a Sudamérica, y lo que ellos querían era encontrar un estrecho, pero lo estaban buscando por la parte sur. Estaban buscando el estrecho de Magallanes. Lo que querían bautizar, me imagino, Okay. en ese momento como estrecho de Magallanes. Claro, no se fueron por Centroamérica. Claro, hubiera sido súper fácil, obviamente, con nosotros con un mapa aquí ya lo vemos, Claro. como se dice con el periódico del lunes, ya lo vemos súper fácil, salir de España, pasar por Centroamérica y correr directo hacia el otro lado, pero ellos bajaron, no se fueron hacia Centroamérica, sino que empezaron a bajar por Brasil, Claro. y de hecho se quedaron ahí. Claro, Quedaron han ido viendo tierra, querían ver una estrecho, entradita. una entrada para poder cruzar el continente y tomar Claro. ya contacto con Querían el fácil, otro querían lado. comido los malditos. ¿Cómo? Querían comido todo. Querían todo fácil. Sí, de hecho, es que yo también ahí me ponía a pensar, pero ¿por qué no han decidido solo darle la vuelta? El punto es de que ellos no sabían Qué tan grande qué podía tan ser. grande era. Claro, Claro, tal hasta vez- dónde llegaba, era la primera vez que se iban por esas tierras. de hecho, tal vez ni siquiera cabía la posibilidad que incluso ni siquiera haya un fin, o perdón, Una haya forma de una pasar. forma de pasar. Tal Claro, vez ¿no? realmente todo estaba cortado hasta tomar contacto con el otro polo y nunca... Todas las cosas que han debido pensar en ese Claro, momento. O sea, es número mucha uno, locura. se me ocurre como que lo primero debe ser cuando termine esta cosa, esta no termina más. Casi. Sí. La desesperación, así. En otro punto debió surgir tal vez igual alguna idea de cómo funciona el planeta, y para ellos en algún punto debió ser como que estamos rodeados por montañas. Como que estamos Claro, rodeados por tierra. una cadena de tierra Mm, nomás, exacto. ubicas. Y en otro punto ha debido ser ya por ahí cuando han logrado pasar, y eso nos vas a contar capaz más adelante, pero ha debido ser wow, es la parte más grande de tierra que han visto jamás. O sea, ni siquiera saliendo, digamos, de Europa. Europa es un puño, digamos, al lado de todo lo que es América. Claro, es chiquito. Es súper chiquito. Tal vez comparable, me parece, juntar Europa con África. Algo parecido a lo que puede ser. O tal vez África con Sudamérica, digamos, tenemos ya un tamaño un poco más parecido, ¿no? Sí. Pero obviamente ellos no sabían, no tenían ni idea en qué punto podía terminar. Y como dices, tal vez pensaban que realmente estábamos rodeados de tierra y no había forma salida. de cruzar hacia el No otro había lado. salida. Claro, no había salida. La cosa es de que esto llega, o sea, a complicarse tanto de que se pasan meses ahí en Sudamérica, en la costa este de Sudamérica, intentando encontrar un pasaje que los lleve hacia el oeste. Acá los agarra el invierno, y un invierno brutal que nos agarra en pleno mar, imagínense. Y ahí es cuando empiezan a ponerse complicadas las cosas, porque de hecho los marineros tenían que dormir en la cubierta prácticamente en condiciones de congelamiento. Claro.
y al mismo tiempo que las raciones se iban reduciendo y obviamente aumentaba el hambre. Al final los ánimos empiezan a ponerse peor, los problemas empiezan a complicarse mucho más, a tal punto que uno de los barcos, una de las 5 naves que partió con la flota decide volver. Ya. O sea, dice ya, al diablo todo, me voy. Y abandonan y tiran el plastoformo. Dicen, sí, no, ya está perdido esto. Y bueno, esta parte no entiendo por qué, pero precisamente este barco que fue uno de los que regresó es uno de los que contenía mayor cantidad de provisiones, porque era uno de los barcos más grandes. Entonces, ya en medio de todo este escándalo, porque empieza a generarse motines dentro del barco, rebeliones, claro, una mezcla de hambre, sed, todo eso, ya se hace como que muy difícil, ¿no? Hasta que el 28 de noviembre de 1520 logran encontrar el paso hacia el otro lado de América del Sur. O sea, imagínense, ellos salieron en septiembre de 1519. Okay. Y lo encontraron en el paso casi un año después. 1 año y 2 meses. Sí. O sea, han estado meses ahí dando vueltas, rompiéndose la cabeza cómo podían pasar cuando tenían en Centroamérica el paso prácticamente libre. Claro. Y de hecho tampoco era muy complicado bajar de Brasil hasta por el sur, hasta la Patagonia, y dar la vueltita y seguir el camino. Así que cuando te preguntes o cuando pienses que es muy guaso aguantar la pandemia, estar encerrado en tu casa con internet y cable, ya imagínate estar en medio del mar, invierno, sin internet. Sin internet. Pero bueno, el punto es de que logran encontrar el paso. Y de hecho aquí yo también entiendo por qué es que Magallanes tenía tantas historias, tanta relación con la Patagonia. De hecho, hace varios capítulos atrás hablamos de este supuesto, de la leyenda del gigante de dos cabezas de Cap d'Oie, claro. En la que está muy, muy relacionado con las expediciones de Magallanes por la Patagonia, ¿no? Y ahí yo decía, ¿y por qué tenía relación? O sea, ¿qué hacía un tipo como él aquí, no? Y ahí está. O sea, de hecho él estaba buscando el paso hacia el Océano Pacífico, y de hecho es por ahí por donde pasan. Si se dan cuenta, la Patagonia no es tierra firme todo, sino que hay como estrechos, ¿no? Hay como pedazos, porciones de mar. Uh-huh. Entonces logran pasar por ahí. Tampoco es que llegan al pico de abajo y pasan hacia el otro lado. La cosa es de que una vez que pasan, se podría decir que ahí empieza realmente lo complicado del viaje, ¿no? Porque ellos pensaban de que tal vez ya habían pasado a la parte más complicada y solo era cuestión de llegar a la isla de las especias y ya todo bien. Claro. Pero realmente no sabían a la magnitud también que se estaban enfrentando, porque de hecho el Océano Pacífico es 2 veces más grande que el Océano Atlántico. Claro. Y es 1/3 del tamaño de la Tierra. Claro. O sea, realmente los tipos no tenían la más remota idea de a qué se estaban enfrentando. La cosa es que ahí otra vez empiezan los problemas de falta de suministros, de hambre, de sed. Empieza también ya problemas de escorbuto, o sea, esa enfermedad que da a los marineros. Sí. Entonces ahí empieza ya el verdadero infierno, se podría decir. Ahora, todos los mapas y globos terráqueos que había utilizado Magallanes, obviamente, como decíamos, también estaban incorrectos y subestimaban demasiado la circunferencia de la Tierra. Entonces todos los datos que él tenía estaban totalmente echados al agua. Ninguno prácticamente servía para afrontar lo que estaba ahí. Claro, porque era totalmente desconocido. Totalmente. De hecho, aquí hay las crónicas de uno de los tripulantes, uno de los marineros, que es Antonio Pigafetta, que es de hecho uno de los relatos más conocidos de esta travesía. Y él dice esto: durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho, aunque ya no era bizcocho sino polvo mezclado con gusanos, y lo que quedaba apestaba a orines de rata. Bebíamos agua amarilla que llevaba podrida muchos días. También comíamos algunas pieles de buey que cubrían la parte superior del patio principal. O sea, esto nos da idea de realmente al punto en el que estaban. De hecho, tenían que comer comida podrida que olía a orín de ratas, y el agua que tomaban también estaba podrida. Y eso tiene un montón de enfermedades además. Claro, un montón de enfermedades que los debilitaban más, me imagino, ¿no?
El punto es de que ya cuando se da cuenta Magallanes de que realmente no iba a haber futuro en intentar llegar a las islas, a la isla de las especies, a Indonesia, al menos por ese lugar, él decide cambiar el objetivo de toda la empresa para dirigirse a las islas Filipinas. Porque, bueno, me imagino que él, según los cálculos que ha tenido, ha debido ver que estaba más cerca de ese lugar que realmente de llegar a las islas de las especies en Indonesia. La cosa es de que cuando llega a las Filipinas, toma contacto con los reyes locales, con las tribus locales, y ve que ahí en las Filipinas había muchísimos recursos. O sea, había un montón de oro, ¿no? Y como todo buen conquistador, el tipo decide meterse en la política local de estas islas para intentar sacar partido de esto. El punto es de que estas gestiones que lleva a cabo por intentar hacer alianzas con los líderes de las poblaciones que encuentran ahí no salen bien, de hecho le va muy mal, al punto de que los reyes de ahí se oponen y ya se ponen violentos, o sea, los querían votar. Ahí es cuando Magallanes se le ocurre la maravillosa idea de querer invadir la isla, junto con apenas 40 tripulantes que quedaban. O sea, de toda la tripulación de 250 ya solo quedaban 40, porque habían desertado una gran mayoría y otros se habían muerto. Claro. Y ahí es como digo, no sé cómo se le ocurre la idea de querer invadir una isla con 40 tripulantes que encima muchos me imagino que debían estar enfermos, malnutridos, débiles y todo. La cosa es de que los revientan. O sea, Magallanes se lanza a la batalla, la gente local, las tribus, los pobladores locales de las islas Filipinas los revientan, lo capturan a Magallanes y lo asesinan. Ah, sí. Ahí es cuando muere el tipo. Y bueno, no muere de una forma tampoco muy decorosa, ¿no? Muere en batalla, de hecho su cuerpo nunca lo recuperaron. Y ahí, una vez que él muere en las Filipinas, es que otro capitán de los barcos toma mando de toda la exploración, ¿no? Que es Juan Sebastián Elcano. Él, como nuevo comandante de la expedición, es que decide, obviamente, al ver que en las Filipinas los han matado, los tipos escapan y decide retornar más que retornar, decide continuar con la expedición de llegar a las islas de las especies. Entonces, ya aquí Elcano, con los pocos hombres que le quedaban, decide abordar nuevamente el viaje, o sea, de las Filipinas, decide intentar volver a las islas de las especias y inicia la travesía, logra llegar, al final ya no estaban tan lejos, logran llegar, ahí como que, digamos, recogen toda la mayor cantidad posible de recursos que ellos querían recoger de las islas de las especias para volver directamente a España. Siguen habiendo problemas porque de hecho en uno de los puntos ellos ya no iban a poder hacer el viaje de hasta España, sino que tenían que parar en algún punto medio, y todos esos puntos medios estaban controlados por los portugueses, y esta era una exploración que estaba comandada por el reino español. Entonces de hecho llegan a uno de estos puntos, los portugueses los capturan, o sea, siguen los problemas, los tipos no podían seguir tranquilos, los capturan y ahí es cuando ya se reduce mucho más todavía la población, porque la tripulación, la tripulación, porque de hecho una vez que los capturan son pocos los que logran escapar, y esos pocos son los 18 que logran escapar. O sea, al final de los 250 que han salido han tenido que enfrentarse con enfermedades, muchos han debido morir por hambre, por sed, otros han muerto en batalla y otros se quedaron ya presos en esa parte. Y otros se han escapado. Los que escaparon son los 18 que terminaron el viaje, que terminaron llegando a España. La cosa es de que finalmente ya Elcano llega el 6 de septiembre de 1522, llega nuevamente al puerto de Sanlúcar, de donde partieron 3 años después, casi justo 3 años después. Y bueno, ahí obviamente se hace toda una ceremonia, ¿no? El emperador Carlos V sale, los recibe,
ahí le concede el Cano igual una renta anual del parte del imperio, del reino, y también le da un escudo de armas para su apellido, con un globo terráqueo y la leyenda en latín que dice primus circumdedistime, que significa el primero que me circumnavegó. Qué chévere. Entonces, ya, del Cano la verdad es que yo no sabía, no tenía idea, nunca había escuchado hablar de él, pero en realidad no se puede decir, es el primer hombre que le dio la vuelta al mundo. Entonces, bueno, al final ya llegan, ahí queda la historia, y lo que a mí igual nuevamente vuelvo a traer aquí es a reflexiones de que hay mucha similitud en cuanto a lo que es la exploración al espacio frente a lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Claro. De la navegación del Atlántico para cruzar por todo el Pacífico. Me pongo a pensar qué podría pasar si nosotros nos lanzamos a explorar así el universo. ¿Cuántas probabilidades hay de que nos encontremos con cosas similares? No sé, tal vez con especies alienígenas que nos capturen, con las que se entre en una batalla, cosas así. O que se hagan malos cálculos y realmente un planeta no está a tantos años luz, sino está a muchos más años luz, y no sé, cosas así. Claro, de hecho, mira, Elon Musk todo el tiempo dice él de que este viaje a Marte, en realidad, o sea, que muchos lo tachan como un escape para ricos, digamos, porque el pasaje o sea, el costo de cada pasaje sería demasiado alto, más o menos calculo unos 200 a 250 mil dólares sería el pasaje. No sería para nada un escape para ricos, porque llegaría, o sea, las probabilidades de que llegues no son muchas, o sea, claro. no son 100% no es que 100%, llegues, no es seguro, claro. Que aterrices menos. O sea, y con lo que te vayas a encontrar allá. Exactamente, las probabilidades de morir en Marte son mucho más altas que en la Tierra, dice. Luego llegas, trabajas 24 horas prácticamente para sobrevivir, para instalar una base humana, que el trabajo es muy duro, entonces realmente no sabemos, o sea, me parece que tal vez va a ser lo más parecido que se repite en la historia a esto que hicieron. Es traspasar nuestro planeta y llegar a otro planeta, es lo más parecido a darle la vuelta por primera vez al planeta Tierra. Claro, traspasar del mar Atlántico al Océano Pacífico. Pero bueno. Lo vas. Sí, traumante. Sí, es muy profundo. Ya. Estoy pensando, no me acuerdo que había algo que quería decir, pero no me acuerdo qué. Pero sí, qué fuerte. O sea, qué fuerte pensar en todo eso. Hemos logrado desarrollar, creo, ahora lo que decíamos, tecnología que nos permita, o sea, que mueran los robots antes que muera la gente, ¿no? Sí, no es lanzarse a lo loco. O sea, ya no, pero sí también, tanto. Ahí ya me he callado porque igual eso que dices de que hagan un cálculo mal, y que de hecho se ha probado, ¿no? Ve que estaban viendo lo que en el tema que habló Raúl, y sí, este es el momento en el que les hago recuerdo que escuché en los programas pasados, en un programa que habló Raúl justamente de este planeta que era muy parecido a la Tierra, que había sido descartado por una computadora porque había hecho los cálculos mal. Entonces, si una computadora hace los cálculos mal, muchas estamos condenados dirigillos. De hecho, sí. Una compu hace un cálculo mal y tal vez nos encontramos con un planeta en medio de otro objetivo que estamos buscando. Claro, hay que rodear el planeta, y rodear un planeta no es fácil. Easy task. Ya, qué fregado. Pues bien, yo les voy a hablar sobre un video que ha estado apareciendo mucho últimamente en las redes sociales. Me lo pasaron de hecho y tiene como que conexión, creo, con otras cosas que se han estado diciendo. En las noticias han debido ver que en Potosí se dijo que no querían hacerse poner la vacuna porque tenían miedo que los vuelvan hombres lobo. No sé si... Yo no había visto eso. ¿No, de verdad? No, me estoy enterando. ¿Sí? Esa parte no. ¿No? ¿En serio? Sí, bueno, ha salido una noticia que hay algunas personas que tienen miedo de eso. Yo no sé si está relacionado con este video que apareció en TikTok, me parece que en TikTok, de un hombre lobo como tal que se lo ve en el piso, como que en una carretera o algo así está tirado ahí. Sí. No sé si tenga relación con eso, pero si tiene relación con eso, pues mis amigos potosinos vengo a
calmar sus ansias. Sus miedos. Sus miedos, sí. He visto esa foto. Ha habido no pensé que estaba relacionado con algo de acá. No, claro, y seguramente ahora ustedes están viendo también la foto esta de ese hombre lobo, como les decíamos, que está tirado, como pues se puede ver, en un camino de tierra, en la tierra, ¿no? Una tierra árida, y está ahí todo pelado, ¿sí? O sea, parece bastante como real. Si hubieran atropellado. De hecho, sí, curiosamente este video, yo he estado investigando un poco más porque el video que a mí me pasaron es de este hombre lobo, lo que se lo empieza a filmar, está ahí tirado, como les digo, en la tierra. O sea, supuestamente... Y hay una voz en quechua que está hablando de un señor como que bastante alterado, no sé quechua, me encantaría aprender, pero no sé lo que dice. Supuestamente en esa foto este hombre lobo, entre comillas, está muerto. Claro, sí, supuestamente está muerto. No es un video, yo vi un video. Es un video. Nosotros no lo estamos poniendo como foto, pero es un video. La verdad es que también a la foto que le estamos poniendo no hay mucho más que ver. O sea, es esa cara de eso y más bajando, digamos, como pueden ver, la cara es como de un perro. Sí. Como de un perro deforme, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, en el video se muestra un poco más por ahí su cuerpo y es como un hombre peludo con cara de perro. Ya sí, con cabeza de perro. Entonces... Bueno, resulta que, como les digo, buscando este video, sí, yo dije, por ahí es capaz de una de estas cosas que ya aparecieron hace 3 años y lo están volviendo a desenterrar. Y no es tanto así, pero parece que sí se ha dado como que en esta última semana. Pero no solamente en Potosí, ahora esto sí me ha llamado un poco la atención. Porque parece que el video se muestran, algunos dicen que ha sido de nuevo, como les digo, en Potosí, otros dicen que es en el norte de Paraguay, otros dicen que es el mismo video, todos son el mismo video. Otros dicen que es en el norte de Argentina, en Formosa, Argentina, y otros dicen que es por Brasil también. ¿Se tiene, pero algún dato certero? Sí, de hecho bastante. Ahorita les voy a ir contando. Apareció este video y como se darán cuenta, todos los videos son los mismos, estos que les digo, el de Formosa Argentina, el de Paraguay, el de Brasil, son el mismo video. Hasta tiene el mismo emoji de la carita sorprendida abajo. O sea, claro, es exactamente el mismo video. Es exactamente el mismo. Ya solo cambia el audio. En realidad la musiquita por ahí se mantiene, la música de fondo, y solo cambia el audio. Hay el audio de el que parece el video original, uno de los videos originales. O el que he estado hace más tiempo, que es hace una semana aproximadamente, es el de Formosa Argentina, que dice, no, se escucha el audio y dice que es un señor que lo ha atropellado, un camionero estaba yendo pues por la carretera, ha atropellado algo, se ha bajado y ha visto este bicho. Y ha dicho, es un lobisome, que a ver, tenemos nombres interesantes. No solo hombre lobo, sino que también aparentemente en Sudamérica se le llama más que todo lobizón. Lobizón, me parece al pedo. Pero bueno, es mi opinión. Lobizón, obviamente en Brasil se le llama lobisome, ¿no? Hombre lobo. Y también por Argentina parece que se llama también almamula. Ya, eso me parece interesante. Almamula, sí. En Argentina. Sí. De hecho, si buscas videos en YouTube que diga almamula, hay varios videos supuestamente de hombres lobo que se los ha visto. Alguna vez igual en algún programa anterior Raúl nos habló de que hay mucho, se habla de esto, de la creencia de hombres, no solo hombres lobos, sino hombres de todo tipo en América del Sur, sí. O en América. Así como en Europa hay el hombre lobo, que es muy tradicional. Muy tradicional. Aquí en nuestras culturas, más que todo las más tiradas hacia la Amazonía, más cercas a la Amazonía, es el hombre jaguar. El hombre jaguar y el hombre cóndor, me habías hablado también. Y el hombre cóndor también, exacto. Eso ya voy a investigar un poco más de eso. Y sí, sobre todo el hombre jaguar. Yo había escuchado una vez, y creo que lo había dicho ese programa también, no me acuerdo, una historia que me contó mi hermano, otra vez lo traigo a cuento mi hermano, que en uno de sus viajes de la universidad por lo que es biología y todo eso, viajó pues al monte, acá en Bolivia, y en un pueblo en el que estaba, dice que la gente hablaba de este señor, que parece que es, no sé si extranjero, pero vive ahí, no es pues parte de la comunidad, o sea, llegó y se quedó a vivir ahí, que dicen, las personas realmente creen que él tiene una especie de brebaje mágico con el que se transforma en tigre. Bueno, no hay tigres en América, o sea, lo que le decimos tigre acá es el jaguar. Exacto. Y que con eso se transforma en eso y está ahí en la selva y que los cuide y todo eso en ese pueblo. Y bueno, pasó algo medio trágico con el don, que estaba casado con una señora y
En una de esas un árbol cayó sobre su esposa, murió y el tipo se volvió medio alcohólico y ya Murió. No, está ahí, pero sumido en la depresión, digamos. ¿Dónde dices que es eso? Qué buena historia. Esto es en un Porosiungas, me parece que O es. sea, No, acá la verdad es que no me acuerdo Bolivia. bien el pueblito, porque esta historia me la contó el Chris hace unos 2006 capaz, hace mucho tiempo. Qué buena historia. Sí, ¿no ve? Sí, igual o sea, mi hermano es bien escéptico, no suele creer mucho en esas cosas. Ajá. Y de hecho me dijo, no creo, no sé qué, pero Claro, es bien o sea, interesante. Me dice, es leyenda, siempre ¿no? le Es llama cuento. mucho a él la atención esto, las cosas culturales que son bien bonitas, son bien Claro, ricas. claro. Yo soy más de... Sí, ¿Creer? debe ser. Debe ser. Debe ser. No, yo tampoco creo, pero sí me gusta, como dices, por el lado folclore. cultural, digamos, ¿no? O sea, que excelente. O sea, me parece súper lindo. Sí, capaz a mí el creer por ahí es más una forma de extraerle más el jugo Claro. de eso, ¿no? Pero bueno, Es broma. en todo caso, no es novedad. O sea, fue la primera vez que yo había escuchado en esa historia de una persona que se transformaba en jaguar. Ya. Y dije, bueno, estos chamanes son medio raros, qué sé yo. Pero mira, no es novedad. O sea, son varias historias desde México hasta, por lo visto, hasta acá, que hablan de hombres que personas que se transforman en jaguar. Y bien, está, como lo habíamos dicho, otro tipo de historias. Voy a recurrir también al tema anterior que les había hablado cuando hablamos sobre vampiros y les conté sobre este juego de rol Vampiro la Mascarada. Eso es bien interesante porque igual en ese tema habíamos hablado cómo aparentemente el libro el Cantar de los Vampiros, saca muchas cosas del libro del juego de rol. O tal vez el juego de rol saca de este libro El Cantar de los Vampiros, si es que existiese y todo ese tema. Les invito a escuchar esa parte. Pero en la cultura, digamos, que encierra todo lo que es este juego de rol, porque tiene varias historias igual que se complementan. Usualmente cuando tú estás jugando pues el juego de rol y lo ambientas en Sudamérica, usualmente se dice como que en Sudamérica una de las reglas del juego de rol es que hay muchos hombres lobo. Y los hombres lobo le ponen pues a cualquier vampiro. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque es zona de hombres lobo prácticamente toda Sudamérica. Hay como esa Entonces, idea, esa noción. sí, como que esa noción, exactamente. ¿Ah, sí? Eso me parece interesante, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de un juego, Claro, pero me parece interesante. Entonces, pues bien, como les estaba contando, este video aparece en estos 4 países: Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil también. Había aparecido hace un tiempo el video de este hombre lobo. Es el mismo video, como les digo. Entonces ya se empieza a poner un poco turbia la situación, o sea, de qué tan real es. Pues bien, Es como que cada sector reclamara reclamar tener un el hombre lobo. tema del hombre lobo. Sí, a mí lo que me llamaba la atención y por ahí quería creer, era el hecho de que había aparecido hace no mucho tiempo, o sea, hace una semana, y empezaba a explotar por las redes. Y bueno, pues de nuevo me he puesto a averiguar y parece que hay otro video que es más loco todavía, que parece que sobrevivió, o sea, como que lo recogieron al bicho y todavía está está en vivo. una como cama de hospital, de una clínica medio precaria, tal vez de un pueblo, no sé, y se escucha pues como cuando un perro está jadeando así, ¿no? Claro. Como lastimado, y se ve mover como si estuviera respirando. Ya, y ese es otro video, igual es interesante. Pero, y aquí se viene lo feo, lo trucho, es que todos fueron patrañas. Resulta que sí, averiguando un poco más, sí hay un video de hace más tiempo, hace aproximadamente unos 2 años o algo así. Todo esto es parte de un cortometraje que hicieron unos cineastas independientes, me imagino, en Brasil. De hecho, hay el video completo de lo que hicieron. Y trata sobre 2 cazadores de hombres lobo que están ahí buscando en la selva. Y de hecho, o sea, bien por ellos, felicidades, excelente trabajo. Porque igual hay otro video en el cual están buscando como que supuestamente entre los árboles, y ven igual una sombra. Y ese video de la sombra también se ha vuelto como viral hace un tiempo, diciendo que es un hombre lobo. Pero todos son montajes, parte de lo ¿sabes? mismo. Claro. Parte de hacer una película. Claro, son videos cinematográficos. Sí, exacto. De hecho, hay una foto. Es el que hizo el maquillaje del bicho, del cuerpo del hombre lobo. Es un artista que se llama Rob Kowalski. ¿Ya? Rob, Kobasky. Rob Kowalski, que publicó en su cuenta de Twitter hace cierto tiempo, de hecho, la foto con el bicho. ¿Ya? O sea, cuando lo estaba preparando. Y hay un video de cómo está creando el cuerpo del hombre lobo. Es el mismo. O sea, de eso no hay pierde. Ya fueron todas patrañas.
fuimos timados. Ya, esos bastardos me mintieron. ¿Por qué quieren? Entonces, no, amigos, no hay hombre lobo. Que sepamos, no hay evidencia de hombre lobo por ahora. Y eso es casi todo ese es mi tema. Pero yo sé que es un poco corto, así que les he venido trayendo a colación otras cosas más. Resulta que igual hablando del tema del hombre lobo, también ha habido hace no mucho tiempo un caso en Itaparica, esto es en Brasil, en el cual igual la gente acusaba de escuchar ruidos extraños, golpes en la puerta, ruidos de animales que ellos decían por los perros están por ahí peleando, no sé qué, casi tan tétrico como, bueno, voy a contar eso después. Al punto de que igual pidieron mucha ayuda de la policía y como que se dio un pequeño toque de queda en este pueblo porque la gente estaba muy asustada, dijeron que se empezaron a perder las mascotas y todo el tema. Y supuestamente se anima a alguien a salir a ver qué hay ahí y se ve en la calle una sombra, como una figura de un... Igual, no sé si decir un hombre lobo, se ve una figura, parece un gorila más o menos, ya con una figura negra y una cara blanquecina. Podría ser interpretado como un hombre lobo. Claro, podría ser. Entonces empiezan a hablar mucho de eso, pero resulta que también fueron patrañas. Que después de un tiempo uno de los policías que empezó a investigar encontró al final que la foto, por lo menos la foto de este hombre lobo, era un filtro de Snapchat. O sea que de hecho tú buscas en Snapchat, que se dio filtro cazador de hombres lobo o algo así se llama, y te sale el bichito y es trucho, así como que caminando en 3D, no sé, chapi, parece sacado de Crash Bandicoot. Y bueno, y ese fue el caso, o sea que realmente esa sería como la evidencia. Lo interesante a mí, por lo menos me ha parecido, que uno, obviamente esto ha causado una histeria colectiva en el pueblo de Itaparica, que ha provocado, como en todo, cuando tienes esto está pasando, te lo aseguran y te muestran algún tipo de evidencia y tú ya empiezas a tripear y dices, esto, sí, lo he visto, claro. Y estos sonidos raros que aparecen seguro se deben a esto, y que se hayan perdido los animalitos, que sí, yo seguro se debe a esto. Ahora, eso me parece interesante porque se ha dado este caso de histeria colectiva en Itaparica, donde también hace un tiempo igual, hace un tiempo igual por un pueblo cercano a ese, igual se dio un caso muy parecido de histeria colectiva, porque también se publicó un video que creo que lo hemos visto todos también, de que se ve una calle y los autos parados como pitando bocina y se ve una especie de insecto caminar y sí, refleja una sombra, sí. Y se mete a un parque o algo así, ¿no ves? Sí, sí. Y aparentemente igual también fue pues el tema de un filtro o algo generado en 3D y después un montaje simple, digamos, en computadora, que generó igual esta historia colectiva de que hay bichos raros y no sé qué. Ahora, lo que me parece interesante de este caso Itaparica, este otro pueblo en Bahía creo que se llama, el caso de Potosí, de todo el tema de los hombres lobo, porque ya sé que por ahí se han sentido un poco frustrados, todos son patrañas, nada es verdad, pero capaz sí puede hacer una especie de experimento, digamos, para ver qué tanto la gente responde qué tanto se hace la historia la gente por ver algo. Ni siquiera lo está evidenciando de primera mano, sino de segunda mano. Y esto yo lo volvería a relacionar otra vez con el proyecto Bluebeam. O sea que es más como que imaginación nuestra. Creo que no tanto como imaginación nuestra, sino que habíamos hablado del proyecto Bluebeam antes igual, y de cómo pienso que por ahí tal vez, ¿no? Esto es ya yo infiriendo cosas y ya les he dicho, yo soy el más paranoico de los tres. Cuando infiero cosas me pongo súper loquito. Entonces, digo yo, cuando con estos tres casos, por ahí lo que están haciendo es... Lo de la película no, sacaría el tema del lobisoma acá. Pondría el caso de Itaparica y el otro de la historia colectiva en Bahía de este insecto, que son claramente animaciones 3D, pero como una especie de prueba cómo responde la gente a una animación 3D alimentada de rumores, y se empiezan a alimentar entre sí. Es que todo esto como que... Y esto, si le pones, perdón bro, si le sumas esto, el tema del Bluebeam, y tú ves un holograma de algo que sea muy real, la gente se va a volver loca. O tal vez están empezando a medir eso para ver cómo va a reaccionar la gente.
si se lo va a creer o no, para decir, no, se cancela todo o seguimos adelante. Pero eso, de nuevo, soy yo bloqueándome. ¿Qué decías, bro? No, de que en general creo que sí somos muy susceptibles, o sea, como humanos somos muy susceptibles de ¿cómo se dice esto? No es autogestionarse. ¿Sugestionarse? Sugestionarse. Autogestionarse. De sugestionarnos con cosas, ya sea como que una autosugestión o una sugestión externa. Entonces, sí, o sea, yo creo que sí. Por ejemplo, eso, o sea, hay una leyenda de un lobo que encima te han contado que han visto un hombre lobo y vos ya te lo imaginas y vos ya dices que también lo has visto, claro, o ya aseguras que existe, y cuando no es así. Lo peligroso de eso es que cuando, digamos, siempre, digamos, bueno, vamos a manejar, digamos, un grupo de 5, porque tengo mis 5 amigos aquí mismo, ¿ya? Entonces, de ese grupo de 5 amigos, uno por ahí es el del, vamos a decir, el del carácter, no sé si carácter, ¿ves? El tipo más imaginativo y que se las cree. En este caso, digamos, de los 3 sería yo, no sé. Y por ahí yo caigo presa de la paranoia y todo esto del hombre lobo en Potosí y todo eso, y digo, oh no, por Dios, ¿saben qué, chicos? Creo que es real. Y como ustedes son mis amigos, por ahí dicen, si el Juanpa cree o lo ha visto o ha escuchado algo raro hay. Entonces sustenta y se sigue sustentando, y ahí nos terminamos de volver locos todos, digamos, ¿no? Creo que la gente tiene una necesidad de creer estas cosas. Ya. O sea, sí, también. Sí, hay más gente que en vez de buscar una verdad o buscar una evidencia de ese hecho, sale a defender como si fuera verdad porque quiere que sea verdad. Sí. Y alguna vez había escuchado esto. Es interesante porque puede ser la rutina en la que estamos sumergidos, la sociedad moderna, que nos lleva a querer que pasen cosas fantásticas porque estamos muy estancados en nuestra realidad y queremos que haya algo más. Claro. Entonces empezamos a querer creer más que contar con evidencia o buscar evidencia objetiva. Y mira que esto, como dices, se puede relacionar con las intenciones del proyecto Bluebeam, en la que la gente le va a dar incluso mayor cuerpo a lo que se vaya a proyectar en los Bluebeam, y le van a aumentar tal vez cosas porque quieren que sea verdad, no tanto porque hayan encontrado evidencia que sea. Claro, quieren que pase algo especial en sus pequeñas vidas. Sí, tiene mucho sentido. Puede ir por ahí. Yo creo que sí puede ir por ahí. Bueno, ahí acotando con el tema tétrico que les decía, es que a mí me parece es horrible, porque parece señal del fin del mundo, de verdad. No me acuerdo. Siempre, casi toda mi vida he vivido en ese barrio en el que vivo. Es secreto para los que nos están escuchando. Y casi no me acuerdo que nunca haya pasado algo así, pero últimamente, así desde la pandemia o qué sé yo, hay al mediodía y no sé si a la medianoche, pero a la noche, ponerle tipo 10, 11, un maldito perro empieza a aullar y empiezan a aullar todos y es horrible, me parecen las trompetas del fin del mundo, es súper tétrico, es feo. Ese a mí da todo chistoso. Después, bueno, para terminar ya un poco de hombres lobo, para cerrar esto, casos reales de hombres lobo. Estoy casi seguro que en algún punto ya habíamos mencionado, no me acuerdo si fue como con curiosidad o ya había hablado, o Oscar habló, del caso de Nabucodonosor, que hay un punto en su historia en la cual el tipo pela cable y se aleja así del reino y se va a vivir a la selva. Al descampado, pues, ¿no? Y lo encuentran ahí más tarde, así viviendo como los animales, comiendo pastos y todo con pelo crecido en todo lado, como si fuera pues un lobo. Claro. Ya, y parece que el tipo pela cable y se cree lobo así por un tiempo. Son como 7 años más o menos que se pierde y después vuelve así lo más normal y tranquilo. Entonces, de hecho, es uno de los casos de los que se habla como que uno de los primeros casos de hombres lobo que han existido realmente. Que podría ser, o sea, que podría haber inspirado al menos. Que podría haber inspirado. Hay otra historia más antigua, incluso, que habla... Bueno, no, mentira, no más antigua. Hay una historia que habla de Licaón. De hecho, de ahí creo yo que nace también el nombre un poco. Este era un rey, un emperador muy antiguo ya esto es una historia griega, que era un rey llamado Licaón, que era medio sanguinario el tipo,
y hace adoraciones a Zeus, pero ya empieza a hacer adoraciones de sangre, ¿no? Es decir, matar gente, sacrificios. Sí, sacrificios de sangre. Y de hecho a los extranjeros que venían a visitar, a pedir hospitalidad a su reino, los sacrificaba igual. Es decir, empieza a perder la cabeza un cacho el tipo. Y de hecho dicen que como que una de las leyes sagradas, esto también lo vemos en Juego de Tronos, es que tienes que recibir bien a los que te visitan. ¿No? O sea, tienes que ser hospitalario con las personas de otros países, de otros lugares que visitan tu casa, y no puedes hacerles daño. Y debido a esto parece que Zeus se molesta y baja a la tierra, pues a visitar el lugar. Los lugareños le creen así como, eres Zeus, entonces ya no se asustan, ¿no? El Zeus, ¿no? Pero llega el tipo donde Licaón y parece que Licaón dice, no creo, este tipo es un charlatán, no es Zeus. Y lo invita a su casa incluso a cenar a Zeus. Y Zeus está ahí, y cuando Licaón agarra y manda a servir para la comida a un niño descuartizado, cocinado, así, porque el tipo era medio sanguinario. De hecho, había escuchado en alguna parte que se habla de Licaón como también uno de los primeros vampiros igual. Y bueno, el punto es de que hace eso, y obviamente Zeus se molesta y lo maldice. Y su maldición pues consiste en eso, en transformarse básicamente en un hombre lobo, el primer hombre lobo igual, y eso, ¿no? Claro, Zeus, a causa de haber visto semejante escena atrocidad horrenda, claro, lo maldice convirtiéndolo en animal, más o menos, una bestia. Ajá, en eso. Y esa es la historia de Licaón. También existen otras historias interesantes que habla de que esta tradición, y me pareció súper interesante también, viene desde los sumerios, en la cual hablaban que existían unas personas llamadas Utuku, que eran estas personas que buscaban a los dioses. Los Sedu eran los que buscaban a los dioses y los encontraban, salía todo bien. Y los Maskin, que eran los que los encontraban mal, ¿no? O sea, los que los buscaban por ahí, qué sé yo. Y encontraban la ira de los dioses, aparentemente. A estos Maskin les aplican algunas especies de maldición, igual por encontrar la ira de los dioses de alguna forma. Y todas sus maldiciones pues recaen básicamente en lo que conocemos hoy por hoy como los licántropos o como los vampiros, ¿no? Que tienen solamente que alimentarse de sangre, que tienen que ruir a los luz del sol, un poco bastante parecido. De nuevo, los recomiendo para complementar con este capítulo que escuchen el capítulo sobre los vampiros. Hay 2 capítulos, uno del Cantar de los Vampiros y otro de... no me acuerdo, algo de vampiros. Pero está clarito ahí. El vampiro de Highgate. El vampiro de Highgate, exacto. Entonces, eso es así, las historias de los vampiros. Muchas cosas de estas historias, igual de hombres lobo que han habido en la historia, se relacionan más que todo, igual que habíamos visto con el caso de vampiros reales en la historia. Se relacionan más que todo con personas muy sanguinarias, caníbales y cosas así, ¿no? Pero, bueno, eso es. Ya está, ya me cansé. No, ese es mi tema, señores. Licántropos. Interesante. No, yo no tenía ni idea, la verdad, de que se relacionaba tanto el tema de hombres lobo con esta parte del mundo. Sí, no tenía para mí era ni idea. netamente europeo. Pero sí, porque, o sea, hemos visto igual eso, justamente un compañero de los que vio el video del hombre lobo, y estábamos hablando de las vacunas y todo eso, y me decía, entonces son hombres lobo así como los de Crepúsculo, no sé qué, que yo le digo, pero esos no son hombres lobo. O sea, claramente la historia de Crepúsculo, le digo, la película como se los ve, se inspira en los lobos del rancho Skinwalker. Y el otro, no tengo idea de lo que estás hablando. Y le digo, es porque no escuchas Bunker al aire, maldito pirata. Y un saludo al bien Piolín. Y el punto es que hablamos del rancho Skinwalker, donde se evidencia la existencia de un lobo gigante, casi del tamaño de una camioneta. Pero eso no es un hombre lobo, es parecido. Es solo un lobo gigante. Es solo un lobo gigante. Pero ya del rancho Skinwalker se habla de estos cambiaformas, que igual son personas que pueden cambiar de forma, pueden cambiar de formas animales. Y ahora nos vamos a Bunkeriosidades. Bueno, volvemos ya con las bunkeriosidades. Empezamos contigo, Raúl.
En 1, 2 y 3. Ya, otra vez mis curiosidades van a estar conectadas porque es algo interesante, pero no voy a alcanzar a decirlo en uno solo. Les voy a hablar de Antoine Joseph Sax, que nació el 6 de noviembre de 1814 en una ciudad bélgica. Llegó a ser tan importante este tipo que en este momento esa calle lleva su nombre, imagínense, pero todavía no les voy a decir por qué, porque hay cosas más importantes, más interesantes antes de eso, que ha esquivado la muerte no sé cuántas veces este tipo. De hecho, la primera fue cuando apenas estaba aprendiendo a caer. Ya casi termino. Cuando estaba recién aprendiendo a caminar, se cayó unas gradas, se rodó y bueno, eso casi lo lleva a la muerte. Y luego a los 3 años de edad se comió todo un plato de ácido sulfúrico aguado porque creía que era leche. Y después de eso estuvo muy cerca de una explosión considerable de pólvora. O sea, el tipo casi muere varias veces. Y vamos a continuar con eso. Ya, pidiendo morir. Ese sí está pidiendo morir. Ya, siguiente. Vamos, 1, 2, 3. Tigres francés. Los humanos podemos nacer con cola. ¿Sabían eso? Había escuchado de eso, sí. Esta rara formación se le llama cola vestigial y si se descubre, digamos, a la hora de nacimiento, se puede extirpar sin problema. Pero después ya no. Pero después ya no, o sea, una vez que creces ya no. Me imagino que no. Eso es lo que... ¿Qué pasará si uno la deja, no? ¿Qué? ¿Qué pasará si uno la deja? ¿Qué pasará? Tengo una foto, no creo que sea real, pero se ve horrible. ¡Se ve horrible! Sí, no es real. Pero, o sea, sí, en sí es sí. una extensión de la columna. Claro, que sale por tu coxis. Qué interesante. No sabía la verdad que somos monitos. Sí, ya, sigamos. Y ya. Bueno, esta curiosidad está más relacionada con una pregunta de que no sé si ustedes sabían cuál es la edad o lo que estimamos la edad del universo desde que sucedió el Big Bang hasta ahora. 14.000 millones de años, creo. Por ahí. Se estima que tiene entre unos 15 a 20.000 millones de años. Ay, ya. Poquito. No es nada, un parpadeo. Ya, vamos. Y ya. Ya, yo les sigo hablando sobre Antoine Sax. Luego, después, en su juventud, se quemó con hierro fundido en una sartén. Y luego una piedra de aproximadamente 2 kilos le cayó desde un techo a la cabeza directamente. Y ya para eso había escapado 5 veces de la muerte. Y después su vida se puso una vez más en riesgo cuando casi murió asfixiado al dormir en una habitación recién pintada. Y apenas pudo despertar porque si no los gases que libera la pintura lo hubieran matado. Pero la peor de todas fue, ya esta es la última, la peor de todas fue cuando estaba jugando con unos amigos en un río y una corriente fuerte lo arrastró y casi lo ahoga. Qué tipito. Sí, imagínate, tantas veces ha estado expuesto a la muerte, pero nunca terminaba de morir. No era su hora. No era. Definitivamente. Porque no había inventado todavía lo que lo tenía que ser tan grande que ahorita les cuento. Ok. Ya, vamos. Y ya. Bien. Yo no sabía esto, ¿no? Dice que desde hace mucho tiempo se hablaba de olas gigantes que se llevaban los barcos, los desaparecían sin rastro. A mí no me parece difícil de creer. El mar es horrible. Sí. ¿Ya? Hasta 1995 se creía que las olas gigantescas eran mito de marineros. Pero después de descubrir que las olas de 12 metros sí existen, se han comenzado a creer los rumores. El famoso faro Fastnet, no sé tan famoso porque no lo conozco, de Irlanda, reportó en 1985 una ola con una altura de 48 metros. 48, wow. Que equivale a 14 pisos. Creo que esas son las olas monstruo. Creo que se les dice así. Ni idea, me acuerdo, chiquito, me acuerdo que he visto una vez una película que se llamaba La Ola Gigante. Y era básicamente sobre un tsunami, pero... Era bien impactante. Yo, por Dios, la ola gigante. 48 metros es una montaña. Es un edificio. Claro, es un cerro de agua. Qué fregado. Sí, es una montaña de agua. Qué locura. Ya, digamos. Y ya. Bueno, esta curiosidad está relacionada al tema que les hablé de Fernando de Magallanes. De que en un inicio, o sea, Fernando de Magallanes es portugués, no es español. Y todos nos preguntaríamos qué hace un portugués con una expedición bajo las órdenes bajo el consentimiento del rey de España. Lo que pasa es de que en un inicio Fernando de Magallanes le propuso al rey Manuel I de Portugal, pero el tipo lo mandó a rodar.
porque ellos ya tenían la ruta controlada, la ruta conocida, Claro, controlada, y no necesitaban necesitaban otra. más. Y ahí es cuando fue donde Carlos I de España, y él sí la aceptó. Ah, qué interesante. Vamos, siguiente. Ya. Ya. Bueno, Antoine Joseph Sax, en realidad él venía de una familia de instrumentistas de viento. De hecho, su padre era, como les contaba, este tipo que había esquivado la muerte tantas veces. Él creció en una fábrica de instrumentos y él siempre soñaba con crear un instrumento. Y es así como en 1840 ha creado el saxofón. Que de hecho viene de su apellido, Antoine Sax. Y es más o menos como el sonido de sax, significa saxofón. ¿En Sax, serio? Sí. Tiempo. Antoine Sax falleció en la... Perdón. Después de tantas veces que está cerca de la muerte, Sax falleció en la total tranquilidad en París el 7 de febrero de 1894, después de que el saxofón ya se había consolidado en Europa y Estados Unidos, y como ya el ícono de la música jazz, lo que lo convirtió a Sax en una especie de... una persona inmortal, digamos, ¿no? Claro. Y por eso le han puesto su nombre a la calle. Sí, exactamente. Por el saxofón. O sea, ese era su destino del tipo. O sea, él vino para crear el saxofón. Ya después morite de lo que quieras, viejo, sí, pero no se murió. No. Murió en la plena tranquilidad, así, normal, feliz. Claro, pues, pero antes no. Y de viejito. Y tendría que haberse muerto antes. Sí. Oye, qué loco. Que Adolf Sax. A mí me da un ataque de ansiedad y ya No pienso tenía que ni estoy idea. muriendo. Te prometo, Ya. es horrible. Vamos. 1, 2, 3. Bien, la historia de terror más corta del mundo. Ya. Se llama Knock y tiene solo 2 oraciones. Dice: el último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente tocan la puerta. Ya. Eso es todo. Qué buena. Me gustó mucho. No entiendo. Era el último hombre. Claro. No hay nadie más. No hay nadie. ¿Quién toca la Le puerta? tocaron la puerta. Esa incertidumbre es muy, muy interesante. Bueno. Ese es el sí cuento dice. de terror más corto del mundo. No es el más bueno, digamos. Es el más corto. Buena aclaración. Ya. Sigamos conmigo. Y ya. Bueno, en sí les venía a hablar una curiosidad sobre la Biblioteca de Alejandría, de que se estima que el número de libros que contenía la biblioteca en su auge, o sea, en su punto máximo, era de más o menos 500,000 de volúmenes. Wow. O sea que eran 500,000 de papiros escritos a mano. Claro. Conocimientos perdidos que jamás vamos a recuperar y que solo no sé quién sabe lo que había ahí, pero es Nadie. una pérdida que sigue doliendo, creo. Sí. Sigue doliendo. ¿Terminamos de? Sí, ¿no? Ya. Eso fue todo con curiosidades. Vamos contigo entonces. Y ahora vamos conmigo porque yo les voy a hablar sobre las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, bueno, en sí son muy famosas, ¿no? Sí, Muy famosas. Todos conocemos muchas cosas sobre las líneas de Nazca, pero yo les vengo a hablar sobre algunos detalles que me parecieron muy interesantes, que normalmente no nos ponemos a pensar sobre las líneas de Nazca, y algunas nuevos hallazgos dentro de las líneas de Nazca. De hecho, algo que a mí me parece muy, muy intrigante es que en la cima de las líneas de Nazca, y de hecho si ustedes ven estas líneas, se nota que no es una planicie natural. Y eso alguna vez habían puesto a pensar, porque yo cuando empecé a ver las fotografías era lo primero que me ponía a pensar: no es una planicie natural, es una planicie artificial. O sea, alguien ha retirado. Sí, está hecho. Ha retirado, pero millones de toneladas de tierra que no se sabe a dónde se fue, para que pueda estar en planicie perfecta y recién pueda ser dibujado las líneas de Nazca. Wow. Es una de las cosas que a mí nunca... O sea, yo pocas veces he escuchado hablar sobre este tema y que no tiene respuesta. Eso me parece muy, muy interesante. Como todos sabemos, las líneas de Nazca solo pueden verse desde el cielo, y prácticamente realizar retirar toda esta tierra, dibujar a lo largo de figuras tan enormes, es realmente, o sea, la más pequeña tiene 5 metros y la más grande es de 300 metros. No se podría con la tecnología de ese entonces. Imagínense, de hecho, nos poníamos a pensar
¿qué tipo de tecnología necesitaríamos para construir las pirámides? Es un Claro, es argumento que siempre se maneja en la ufología, ¿verdad? Sí. Pero no nos ponemos a pensar qué tipo de tecnología necesitamos para quitar ese pedazo de tierra de una forma tan simétrica. Claro. Es realmente sorprendente. Y si se fijan, todas las líneas de Nazca, o sea, están sobre una planicie cortada. No son planicies naturales. Ya. Algo interesante que había visto de las líneas de Nazca, de hecho la primera vez que se habla de las líneas de Nazca fue en 1547 cuando se escribió por primera vez, que pensaron que eran caminos para los antiguos habitantes. Ah, ya. De hecho, claro, viéndolos a ras de suelo, líneas han dicho sí, son camino nomás, caminos. se ha hecho al andar. Claro, pero no lo podían desde arriba. Exactamente. De hecho, nunca se les dio importancia hasta que en 1927 el arqueólogo Toribio Mejías Xespe, me parece muy parecido al apellido Quispe, pero con X, Xesspe, Xespe. Debe ser un derivado. Exactamente, yo creo lo mismo. Y Julio César Tello las vieron desde una ligera altitud en una montaña, mientras hacían senderismo, y ahí es donde se dieron cuenta de que tenían forma determinada. ¿En qué año? 1925. 1927. O sea, imagínate, recién en 1927, o sea, hace menos de 100 años, alguien se dio cuenta que esas líneas tenían forma, que no eran solo líneas dibujadas al azar en el piso. Y la primera vez que se ha visto a lo bien. Claro, o sea, la figura entera, a vista plena, ha sido cuando los aviones han llegado a Perú, porque antes no había ninguna otra forma. Yo estaba pensando, hubiera podido ser en globo, pero a nadie se le ocurrió poner un globo en ese lugar, Claro, ¿no? Que eso fue en la década de los 30. Y esa es la otra gran... ¿Qué dijiste sobre las pirámides? El otro gran argumento igual, ¿no? Para los extraterrestres, tanto con las líneas de Nazca como con los crop circles de Exactamente. Inglaterra. Que no se tiene una idea de para qué servía, y la tecnología que lo hacían, o sea, que usaron para hacer esto es realmente impresionante. Claro. Además de que solo es evidenciable para gente que claramente no era la gente que habitaba en ese entonces. O al menos era para gente que podía volar. Claro. De alguna manera. Es muy impresionante esa parte, ¿no? Se cree de que de hecho estas líneas han sido creadas en el siglo I de nuestra época, después de Cristo, y que son de una cultura que representaba animales y personas en diferentes formas. Esta cultura se le dio el nombre de Nazca, de hecho son las líneas de Nazca, por los vestigios que fueron encontrados de esta cultura cerca a la zona de Nazca en Perú. O sea, no se tiene pleno conocimiento de que ellos estén relacionados con eso, ¿no? Exacto, que estén relacionados o que se hayan llamado Nazca. Claro. Tal vez ellos tenían otro nombre. Nosotros les decimos así por lugar. Ajá. Eso me pareció muy interesante también. O sea, hay mucho misterio alrededor. Bueno, y como siempre se suele decir, ya que solo se puede ver desde el cielo, es imposible no pensar en que sea para esos dioses lo que en ufología podría ser extraterrestre, porque al menos no tenemos idea siquiera de que haya habido una civilización humana que haya podido volar antes de que los hermanos Wright a inicios de 1900 hayan podido levantar un avión. Claro, porque, o sea, ahí digamos tienes uno que se dice, ¿no? Que no, si han hecho esas formas usando, porque eran grandes matemáticos y no sé qué, para sus dioses, porque los dioses vivían arriba. Tomándolo ya de por sí los dioses como una figura etérea, o sea, no como extraterrestres, ¿no? Como algo muy espiritual. Exacto. En ese sentido, existe una comparación posible con las iglesias. Las iglesias tienen una planta de... no me acuerdo qué se llama. Planta de basílica romana. Las iglesias. Creo que se llama planta de cruz, de hecho. O sea, las iglesias tienen forma de cruz. Vistas desde el aire son cruces. Sí, exacto. Y también supuestamente es por Dios. Claro. Pero... para que Dios, o sea, vea una cruz, esa a mí me parecería como una relación aceptable para decir, ok, tal vez las líneas de Nazca sí las han hecho para sus dioses por buenos tipos, digamos, claro, así. como una ofrenda. Porque después la otra parte es como que escribas un mensaje y lo pongas en el fondo del océano. No tiene utilidad, no vale la pena gastar tanto esfuerzo para algo que sabes que nadie lo va a ver, o
no está seguro que alguien realmente lo vaya a Claro, interpretar, este pueda es muy interpretar. visible, tal vez, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, si de nuevo, si es a ras de tierra, ningún ser humano en la tierra va a poder interpretar eso. ¿Para qué lo pones? Claro, como que yo ordene mi cuarto, digamos, no nadie entra ahí, entonces. Ya. Bueno, dentro de todas las personas que estudiaron, la persona que más estudió estas líneas de Nazca se llama María Reiche, es una alemana nacionalizada peruana, que más o menos en la segunda mitad del siglo XX le dedicó 50 años de estudio a las líneas de Nazca. Ella es la que ha podido más o menos llegar a la conclusión de que son o calendarios, porque hay formas que apuntan más o menos a que serían calendarios, o formas religiosas de sus cultos. Una especie de, como dice, representación a sus deidades, ¿no? O un mensaje a sus deidades. Aunque en realidad nunca se han puesto de acuerdo en la utilidad que tienen las líneas de Nazca. Ahí podemos ver arañas, monos, colibrís, plantas, manos y la más famosa, que es una especie, bueno, que todos han debido ver, es una especie de hombre más o menos como a modo de astronauta, que está ahí sobre una planicie, sobre un lado de un monte, ¿no? Que es tal vez la más famosa de todas las figuras, junto a la de colibrí, que también es otra de las más famosas. Y la del mono. La del mono es famosísima. Claro. Sí, sí. En total, así visibles se encontraron 30 figuras. Y no son un número muy alto, pero en el 2015 un equipo de investigación japonés se puso a estudiar el lugar, se puso a hacer investigaciones. Y usaron inteligencia artificial de IBM que se llama PERS Geoscope para analizar fotografías aéreas de alta resolución. Y adivinen que ahí se pudo encontrar muchas más imágenes. De hecho, se encontraron 142 imágenes más. Solo que a causa de la erosión, del viento y demás, están casi borradas del suelo. Si tú caminando no las puedes distinguir, pero en vista aérea sí se puede ver la forma que dejó lo que antes había ahí. Wow. Y son 142 imágenes, imagínense. 142 formas, perdón, no imágenes, son 142 formas más. Son un montón porque antes solo se tenían 30. Claro. Esto es casi 5 veces más. Claro, es un montonazo. Es un montón. En esto se han podido encontrar peces, llamas, una que me pareció muy llamativa, serpiente de 2 cabezas que está como comiendo a 2 personas en cada extremo. Y una muy interesante que es de un hombre sosteniendo una vara, que es como una personita como con 3 palitos que le salen de la cabeza y está sosteniendo una vara, ¿no? Es de las más llamativas de estas últimas que se encontraron. Lo interesante es de que no todas las líneas de Nazca fueron dibujadas en el mismo periodo. De hecho, hay 2 distinciones entre las líneas. Una, las líneas que son más rectas, llamémosle, más angulares, y otras que son mucho más curvas. Se dividen en esos 2 grupos, las líneas de Nazca. Se han construido con arena y cerámica. Y dentro de todo lo que se ha podido decir, o sea, la arqueología tradicional, la interpretación que le da es de que una de las más interesantes, que a mí me parece más interesante, aunque poco probable, es de que podrían ser una especie de pistas de olimpiadas prehispánicas. O sea, ¿qué tal? Tendrían que ¿Pistas correr qué? Pistas de olimpiadas prehispánicas. No sé, sosteniendo una antorcha o algún objeto. Corrían delineando esas partes, ¿no? Esa era una forma de rendir culto a sus dioses, dibujando con tu carrera una forma en el suelo. Eso me parece muy interesante. El problema aquí es la tecnología que necesitas para hacer esa precisión. Para marcar ese circuito, exacto. O sea, sí o sí tienes que hacerlo, no es como que métanle, corran y a ver. Claro, corren sale, por donde quieran, ¿no? Porque hay un tipo que hace eso, usa su tracker del GPS y sale a pasar en bicicleta y escribe obscenidades y dibuja obscenidades en el mapa a gran escala, casi después las postea, pero no son formas tan exactas como las de Nazca, para nada. Son así bien como si dibujases con tu mano izquierda y tuvieses 5 años. Wow. Ahora imagínate que y además él tiene GPS. Ajá.
Imagínate eso. Esta exactitud en el trazado es monumental, ¿no? A mí, como les digo, me parece interesante esta idea de las carreras. Creo que es la idea más que más llega a tener forma, pero aún así no cumple con todos los... No llega a llenar todos los vacíos que te dejan la idea de cómo y por qué se hicieron estas líneas. Sí. De hecho, algunas figuras apuntan a las Pléyades, lo que es también algo muy interesante. ¿A las qué? ¿A las Pléyades? A las Pléyades. Ok. A la constelación de Pléyades, que es una de las constelaciones más, por decirlo de una manera, acusadas, apuntadas de tener civilizaciones que han entrado en contacto con nosotros. Uh-huh. Dentro de las personas que se dicen contactados, ellos dicen de que hay muchas civilizaciones en Pléyades, bueno, en sí específicamente una que son los pleiadianos, claro, que vienen de esas estrellas para tener contacto con nosotros. Entonces me parece muy llamativo que muchas de estas figuras apunten a las Pléyades, cosa que jamás había escuchado antes tampoco. Y bueno, hay otras figuras que apuntan hacia el naciente del sol y el poniente del sol también. Uh-huh. Que más o menos funcionarían como una especie de brújula. Claro. Pero es medio extraño porque en el suelo no te das cuenta de eso. No te das cuenta de dónde está. Claro. De nuevo no tiene sentido eso. Exactamente. O sea, esa brújula te sirve solo si la ves desde el cielo. Uh-huh. Otra vez. Toda funcionalidad al final que se encuentra, excepto esto de las Olimpiadas prehispánicas, pero después toda funcionalidad. Porque incluso en esto de las Olimpiadas prehispánicas, digamos, tienes que ser muy preciso. Hemos hablado de que hay que ser muy preciso para marcar el circuito por el cual vayan a correr estos cuates. Porque al principio te iba a decir, no, imagínate darle la cantidad de vueltas que tienes que darle a la cola de ese maldito mono. Es un montón así, y después dar la curvita y volver a correr. Y ahí he dicho, ok, ya puede ser divertido, digamos, ¿no? Por lo menos puede ser divertido. Pero de por sí el mono está bien dibujado. Entonces han tenido que ser muy precisos de nuevo para marcar el circuito. Claro. Pero lo interesante desde ahí es que el mono tiene una mano con 5 dedos y una mano con 4 dedos. O sea, que seas tan preciso y que cometas un error de ese nivel, no, ya de por sí el que tenga 5 manos y 4, una mano con 5 dedos y una mano con 4 dedos y están como que conectándose es muy llamativo. De hecho, como dices, te hace pensar que no es un error. Tienes ese nivel de precisión en el dibujo. Claro, es adrede. Claro, exactamente. Eso es a propósito. Oye, interesante. Sí, las líneas de Nazca tienen cosas más interesantes que de lo que pensábamos. No sabemos cuánto tiempo tiene, ¿no? O sea, se asume, pero... Se estima que es del siglo I antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Después de Cristo. ¿Por qué siempre nos ponen las culturas prehispánicas como que después de Cristo? No somos tan antiguos como los sumerios, no sé qué. Y yo digo, son patrañas. Nos están tomando de puerquito otra vez, igual que la Conmebol. Porque, o sea, ¿tú crees que es más...? Yo creo que son más antiguos. Más antiguos. Habíamos hablado alguna vez igual en el programa de que hay algunas teorías que conectan a Tiahuanaco con Atlantis. O sea, que dicen que Tiahuanaco era Atlantis. Y que otra que habíamos hablado alguna vez, que los Urus se consideran la primera civilización de todas. Claro. De toda la historia. Ellos mismos. Ajá. Y que en Tiahuanaco se ha fundado la humanidad. Hay muchas cosas así. No, o sea, de hecho sí. De hecho hay muchas cosas que parecen indicar de que realmente aquí es más... O sea, aquí tenemos más tiempo. Somos mejores. Tenemos más tiempo que cualquier otra civilización. Porque iba a encontrar esta tabla cuneiforme en Tiahuanaco, ¿no ves? Claro, la fuente magna. La fuente magna. Es muy curioso porque según la arqueología tradicional, Tiahuanaco tiene máximo 1500 años de edad. Pero hay algunos investigadores que hicieron pruebas de diferentes tipos, entre esa, la famosa carbono 14, y tendría entre 12.000 a 15.000 años de antigüedad Tiahuanaco. Y eso está respaldado por varias nociones, varios tipos de evidencia. Porque de hecho en Tiahuanaco te dice de que, según la leyenda cuenta, Tiahuanaco fue fundado a orillas del lago Titicaca. Sí. El lago Titicaca recorre, creo que si no me equivoco, 1 centímetro o 2 centímetros por año. Entonces, si hacemos el cálculo, sí, exactamente está más o menos entre 12.000 a 15.000 años atrás. ¿Y qué es lo más interesante? Que en Tiahuanaco hay restos de caballitos de mar que son una especie que vive en el lago Titicaca. Exacto.
Y se habló alguna vez igual que también cuando encuentran los españoles lo que es Tiahuanaco o algo así, todavía el terreno es como que tuviera un poco de fango, como si hubiera habido agua. Aguanoso, Alguna vez. claro. Hay muchas cosas. Da para un tema entero eso. Da Sí, para sí. un tema entero. Pero bien, bro. Buena onda, las líneas de Nazca. Sí, excelente, excelente. Brillante. Entonces, ¿te has olvidado hacer la recomendación de la suscripción? Sí, bueno, ya que nos estamos acercando al final del capítulo, siempre nos acordamos al final, creo que deberíamos acordarnos de esto al principio, pero no vamos a dejar pasar la ocasión de decirles de que se suscriban al canal, de que le den ahí al botón de suscribirse, que activen la campana, igual para que siempre estén al tanto de todos los capítulos que estamos subiendo acá del búnker. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del búnker y nos vemos en una siguiente. Espero que les haya gustado mucho los temas de hoy. Estaban en el de Oscar y de Raúl. ¿Cuál te gustó más a ti? A mí también me gustó. Tengo que poner más pilas, ¿no? Y pues bien, si les gustó, recomienden a sus amigos. Si no les gustó, recomienden a sus enemigos. Soy JP, nos vemos. Muy bien, muchachos, siempre es un gusto estar con ustedes. A todos les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente. Adiós.